¿Cuánto dan gloria a Dios todavía? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bienvenido a nuestro servicio de oración. Al final vamos a estar orando por las diferentes necesidades. Si usted aún no anotó su petición, todavía puede hacerlo allá atrás. Anótese y al final vamos a estar orando por toda necesidad. Mateo capítulo 13. Versículo 47 al 50. Hoy quiero compartir algo que el Señor estaba poniendo en mi corazón. Creo yo que va a ser muy importante tomarlo en cuenta. Vamos a hablar hoy de la parábola de la red. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. La parábola de la red. Y dice Mateo capítulo 13, verso 47. Dice así: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y, sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Verso 49. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Póngale atención a esta parábola, a esa frasecita que dice: así será en el fin del siglo. Póngale mucha atención a esto, porque hay parábolas que hablan acerca del reino de Dios, de la salvación, del tesoro escondido en Cristo. Parábolas con mucha enseñanza, porque como ya lo hemos visto en alguna oportunidad, dijimos que las parábolas son narraciones cortas de algo de la vida real o algo que no es real, pero que al final tiene una verdad oculta que Dios quiere enseñarnos. Y note por favor que esta parábola dice en primer lugar que así es el reino de los cielos, pero al final dice en el versículo 49: así será el fin del siglo. Quiere decir que esta parábola tiene una enseñanza profunda cuyo cumplimiento será al final de los siglos. Pero ¿a qué se refiere con el final del siglo? No se está refiriendo al final de 100 años, porque usted sabe que un siglo tiene 100 años. El final del siglo se refiere al final del sistema mundial que vemos. El sistema mundial que está plagado y está siendo administrado por el diablo sobre esta tierra, porque el príncipe de este mundo de alguna manera tiene influencia y gobierno sobre este mundo. Pero entonces la parábola tiene aspectos sumamente importantes que yo creo que debemos conocer, porque es una parábola que nos va a hablar acerca del fin del siglo. Y aunque habla de red y habla de peces, no tiene nada que ver con las pescas milagrosas, que esos son otros relatos y otro tipo de enseñanza. Hay en la Biblia por lo menos 2 eventos que hablan de pescas milagrosas. No, este no es un evento relatado. Esta es una parábola, una enseñanza que el Señor quería dar. Y entonces tratemos de entresacar las verdades que están ahí. Y vamos a comenzar diciendo que la red que aparece ahí se refiere a la predicación del evangelio, que es semejante a una red. Fíjense, la predicación del evangelio
es semejante a una red. Usted recuerda que a los primeros discípulos, a los apóstoles, les dijeron, lo vimos el domingo, no se le puede olvidar eso, pero el domingo vimos que el Señor les dijo, os haré pescadores de hombres. Ellos estaban acostumbrados a echar la red sobre el mar, sobre peces, pero Jesús los llamó a ser pescadores de hombres. ¿Y cuál es la red que utilizan? La palabra del Dios de los cielos. La predicación del evangelio es esa red gigantesca que no es solamente para un par de peces, sino que está siendo lanzada por los servidores de Dios en todo el mundo. Está siendo lanzada en todo lugar, deseando que los que han de ser salvos se incluyan ahí. Leamos Lucas capítulo 8, versículo 1. Entonces, definamos esta parte. La red es la predicación del evangelio, que es semejante a una gran red. Dice Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba, oiga esto, Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Ahí está, más el mandato de allá de Marcos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Determinan, hermano, que los servidores de Dios, los hijos de Dios, somos llamados a ser parte de ese trabajo, de esa red espiritual. Nuestro trabajo no es convencer a las personas, porque ¿qué podríamos nosotros convencer a alguien, hermano? Si cuando se atranca, se atranca, ¿o no, hermana? Usted, yo no sé si usted, pero yo sí era de los que me atrancaba. Yo sí era de los que me paraban y decía, ¿qué? No me hable de eso. Si yo soy romano, y ¿qué romano? ¿Qué? No, si yo ya conozco de eso. Yo ya nací allí y ahí me voy a quedar. Entonces se atrancaba uno. Pero la misión de los que predican el evangelio no es convencer a la gente, es presentar el evangelio, predicar el evangelio. El que convence al pecador de su pecado se llama Espíritu Santo y convierte el alma para que entren a la red. Fíjese, vaya. Entonces note por favor, la red, dijimos, la red entonces es la predicación del evangelio. Pero habla de un mar, y usted sabe que el mar es inmenso, hermano, inmenso. Bueno, tanto que acaban de declarar, no creo que lo hayan descubierto, pero lo acaban de declarar un nuevo océano. No sé si usted sabía eso, pero acaban de declarar un nuevo océano. No recuerdo el nombre, pero por ahí le pusieron nombre ya a un nuevo océano que está en una parte del globo terráqueo por ahí. Entonces, más de la tercera parte del mundo es océano, es agua. Entonces, el océano o el mar representa al mundo no convertido, al mundo que no ha creído en Jesucristo todavía. Entonces, note por favor, esta parábola habla de la predicación del evangelio como red y habla del mar como todo el mundo que no ha creído al evangelio de Jesucristo. Hasta ahí todo va bien. Romanos 5:12. Vamos a ver unos puntos ahí para ver el mar, el océano profundo de a quienes debemos predicarles. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron. Como todos los seres humanos fuimos destituidos de la gloria de Dios, entonces todos los seres humanos necesitan de esa red que es la palabra de Dios. Es su única forma de ser salvos. Es la única que el Señor estableció, porque en ese mismo pasaje nos da a entender que por un hombre entró el pecado a todos los hombres, pero también por un hombre entró la vida de Dios a todos los hombres que le han creído. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Qué maravilloso, hermano, que quizás usted y yo podríamos decir, pero yo qué culpa tengo que Adán pecó, ¿ah? Quizás usted y yo nos molestaríamos un tanto con Adán diciendo, pero ¿y yo qué culpa tengo? Si yo no le hice nada allá en el huerto. No, es cierto, nosotros no estuvimos en el huerto, no estuvimos en el pecado de Eva, de Adán, nos heredaron el pecado, pero siendo sinceros, nosotros pusimos nuestra parte también. Aleluya. Ya entrando a este mundo, ya entrando a esta tierra, nosotros pusimos nuestra parte también. Nosotros agregamos nuestros propios pecados también. Pero qué maravilloso es saber que así como nos alcanzó el pecado por el pecado de Adán, también nos alcanzó la salvación por la vida de Cristo. Sin la vida de Cristo, usted y yo estuviéramos destinados a la muerte eterna. Sin la vida de Cristo, usted y yo estuviéramos destinados, hermano, al lago de fuego, al infierno por la eternidad. Así que no se enoje por Adán. No se enoje con Adán diciendo yo que tuve la culpa de lo que hizo Adán, pero tampoco hicimos nada para la salvación. Aleluya. No. ¿Me está entendiendo? No hicimos nada por lo que hizo Adán, pero tampoco hicimos nada por lo que hizo Cristo. Y nos alcanzó a través de la salvación en Cristo Jesús. Entonces note, el mar significa el mundo que necesita ser alcanzado por la predicación del evangelio. De hecho, allá por Mateo capítulo 24, hablando de los tiempos del fin, dice: y será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Como dando a entender que esta red va a llegar hasta los últimos rincones de los confines de la tierra. Nadie en el mundo entero va a poder decir: es que yo no supe, es que yo no oí, es que a mí nadie me predicó, es que a mí nadie me habló. Nadie. Porque el Señor se va a encargar de que este evangelio, esta red de Dios, se predique en todo el mundo. Hasta el último rincón de la tierra va a ser predicado este evangelio, y entonces va a venir el fin. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ahí tenemos algo que anotar o que agregar. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio. Lo dijimos el día domingo, hermano. Lo ideal fuera que no se le escapara a nadie que está cerca de usted sin que le hable del evangelio de Jesucristo. Pero quizás ya le hablaron. No importa que ya le hayan hablado. Quizás necesita el remate suyo. Quizás necesita 1, 2, 3 palabras suyas para que el Espíritu de Dios haga la obra que tiene que hacer en esa vida. No nos han dejado aquí en la tierra para vacacionar, aunque puede tomar vacaciones. Puede tomar vacaciones, como no, del trabajo secular, de la vida dura, todo eso. Puede tomar vacaciones, pero del evangelio no se puede tomar vacaciones. Porque esto debe de estar 24 horas hermano, 24 horas impregnado en lo profundo de nuestro corazón. Usted puede salir a vacacionar, pero mire, por allá en vacaciones Dios le va a poner a alguien a la par para que usted le hable del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Alguien necesitado, alguien que necesita oír una palabra del Señor. ¿Por qué? Porque usted y yo somos estos a los que el Señor
quiere usar, ir por todo el mundo. Quizás no sea usted el que sea enviado directamente para hacer ese trabajo, pero en cualquier lugar donde usted vaya, usted es responsable de hablar de su Señor. Oí amenes. Usted es responsable. Y note que estoy diciendo responsable. Porque ¿cómo podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído? Eso decían los apóstoles. No, pero a mí no me han encargado ese ministerio, eso es para los que tienen llamado del Señor. Bueno, la Biblia dice que si no confesamos al Cristo aquí en la tierra, allá arriba, Él tampoco nos va a confesar allá arriba. Y eso no tiene que ver con ministros, eso tiene que ver con todos. Quiere decir que no tenemos excusa. Somos llamados a hablar del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me está entendiendo, hermano? La red, la predicación del Evangelio, el mar, el mundo no alcanzado por el Evangelio, y hasta ahí parece ser que todo va bien. El problema es este que viene. Amárrese un poco los pantalones hoy, porque lo que viene es delicado. Porque dice que después que la red agarró los peces, y dice que agarró toda clase de peces, dice, fíjense, toda clase de peces. Pero dice que se fueron a la orilla y empezaron a separar lo que era bueno y lo que era malo. Quiere decir entonces que en las redes a veces se cuela, aleluya, lo que no es bueno, pero será separado al fin del siglo. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, aquí las cosas se complican. Se complican porque no se trata de que yo lo diga, se trata de que Jesús está enseñando y dice: así será en el fin de los siglos. Los ángeles se encargarán de apartar lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ahorita estamos en el tiempo no de separación. Ahorita estamos en el tiempo de que nos metamos en la red y estemos ahí dentro de la red del Señor. La cosa es que al final van a separar lo que es bueno y lo que es malo. Leámoslo, porque usted se me está quedando viendo así como, no sé, ¿cómo es eso, hermano? Bueno, leámoslo. 13, leamos el verso 48 y el 49. Voy a leer desde el 47 para que agarre más contexto. El reino de los cielos es semejante a una red, ya lo vimos, que es echada en la mar, ya lo vimos. Pero note, recoge de toda clase de peces, porque la red no separa. La red no puede separarlo. La red solo lo recoge. Los que tienen cierta experiencia acerca de ir a pescar o de tirar redes se dan cuenta que ahí viene de todo, hermano. Ahí viene de todo. Y uno dice: uy, este hay que tirarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque no es buen pez. La red no se para. Dice el verso 48: y una vez llena, eso quiere decir cuando se complete el número, cuando se termina el número, que Dios sabe cuál es, por supuesto. Ese no es un número que nosotros podamos estipular, ese es un número de Dios. Cuando esté llena la red, y una vez llena, dice el verso 48, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan ¿a dónde, hermano? Lo echan afuera. Vaya, verso 49. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego.
Aquí ya no se oye que los echan afuera. Aquí ya se oye que los echan al horno de fuego. ¿Oyó eso? Pero ojo con esto. ¿Pero dónde estaban? Estaban en el mundo. Estaban en la red. Entonces las cosas se complican aquí. Se complican porque muchas veces podríamos dar por hecho de que por estar en la iglesia ya la hicimos. Pero no. Lo van a examinar a uno al final. Lo van a revisar. Y si no es de los buenos, entonces lo apartan. Esto está un poquito serio. Yo quiero que me ponga atención, por favor. Porque la parábola está hablando del fin de los siglos. La enseñanza que da la parábola es al final de los siglos. Le decía que los que tienen cierta experiencia en esto saben que tienen que apartar lo que agarró la red. Entonces, el versículo diría yo, da luz. Porque el versículo da luz diciendo, va a separar lo bueno y lo malo. Hasta ahí estamos bien, lo bueno y lo malo. Pero fíjese que revisando un tanto la escritura, me encontré, diríamos, no voy a cambiar lo que está escrito, es bueno y malo, punto. Pero en la Biblia se logra ver 3 tipos de personas que estaban en la red. No estoy hablando de inconversos, estoy hablando de los que están dentro de la red, que necesitamos analizar. Y entonces yo me encontré en la Biblia por lo menos 3 tipos de personas que están en la red. Y dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3. El primer grupo son los justos, que ya los vimos, son los buenos. La Biblia le llama justos y les llama buenos. Pero ¿quiénes son estos justos? Bueno, lo diríamos de esta manera a través del pasaje. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra, oiga esto, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces el primer grupo, que es el grupo de los justos, el grupo de los buenos, son los que recibieron la palabra de Dios como que venía directamente de Dios. ¿Por qué? Pablo dice, yo no fui a ustedes con palabras humanas. Yo no vine a predicarles argumentos de sabiduría. Yo me presenté delante de ustedes con la verdad de Dios y con el respaldo del poder de Dios. Y entonces los que oyeron la palabra, oiga, tienen estas características. Reciben la palabra, oyen la palabra, la toman como verdad de Dios y permiten que actúe la palabra en sus vidas. Y eso los hace crecer en el Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Mire, el versículo dice, recibieron la palabra, oíste la palabra, no como de hombre, sino la verdad. ¿Se acuerda que ahí mismo en Primera de Tesalonicenses dice, por cuanto no amaron la verdad? Dice, está hablando de otros. Por cuanto no amaron la verdad, Dios les envió un poder engañoso, dice, para que crean la mentira. Eso quiere decir que los justos son aquellos que reciben la palabra, la reciben, aman esa verdad
Y entonces esa verdad empieza a actuar en nuestra vida para crecimiento, para que crezcamos en Dios. No es, hermano, el propósito eterno de Efesios capítulo 4, cuando dice y nos dio dones espirituales, nos dio ministerio para que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento de Dios y a la estatura de ¿quién? Del varón perfecto. Eso quiere decir que los justos son los que han aplicado la verdad de Dios a sus vidas y van creciendo con esa verdad que los afirma cada día en el camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Veamos otro texto, Primera de Corintios capítulo 15 verso 58. Ya solo le voy a leer varios textos aquí para confirmar lo de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que reciben la palabra, los que crecen en la palabra, los que aman la verdad del Señor. Esos son los justos. Note que no está hablando de justos por nuestra justicia, está hablando por la obra de Dios en nuestra vida. Primera de Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí da otros elementos. Habla de firmeza, habla de constancia. No solamente lo dice el apóstol Pablo, allá por el libro de Apocalipsis el Señor vuelve a repetir a través del apóstol Juan de que perseveremos hasta el fin, porque el que perseverare hasta el fin, ¿qué dice, hermano? Este será salvo. Entonces nos habla de firmeza, nos habla de constancia, nos habla de permanencia en las cosas del Señor. Hechos capítulo, vamos a ver, Hechos capítulo 17 verso 11. Crecen tanto en la palabra, aman tanto la palabra, que se vuelven nobles como los de Berea. Fíjense, Hechos 17, 11 dice: y estos, hablando de la iglesia de Berea, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y acabamos de ver los de Tesalónica. Y los de Tesalónica dice que recibían la palabra, que oyeron, que aplicaron la palabra. Y dice: y estos eran más nobles todavía que los de Tesalónica. Y dice: eran más nobles, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, los justos no se puede perder el tiempo, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Necesitamos abrazar la verdad de Dios, por supuesto al Señor, ¿verdad? Necesitamos abrazar al Señor, abrazar la verdad. La verdad nos va a hacer crecer, la verdad nos va a hacer constantes, la verdad nos va a hacer firmes, la verdad nos va a permitir perseverar, la verdad nos va a permitir estar firmes cuando las acechanzas y los ataques del diablo vengan. Vamos a permanecer firmes en el Señor. Eso nos va a asegurar, hermano, mantenernos en la red. Y cuando el Señor se encargue de hacer la separación, nosotros seamos tomados como justos. ¿No dice la Escritura que oremos y que velemos? ¿Para qué dice la Biblia, hermano? Oremos y velemos para ser tenidos por dignos, justos, para ser tenidos por justos cuando las cosas se compliquen, cuando las cosas vengan en el fin del siglo. Vaya. Número 2, vamos un poquito más. El tiempo me va avanzando, pero quiero terminar bien este punto. Segundo grupo. El segundo grupo que está en la red. Fíjense, está metido en la red, pero a estos la Biblia no les llama justos, sino que les llama carnales. Aleluya. Míreme para acá, hermano. Les llama carnales. Se lo leo en la Biblia. Primera de Corintios 3:1.
Dice, Primera de Corintios 3:1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, como a gente crecida, pues. No pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Pero mire la comparación que hace: como a niños en Cristo. Quiere decir que el carnal se compara con un niño espiritual. ¿Está dentro de la red? Sí. ¿Está dentro de la búsqueda de Dios? Sí. Pero no ha crecido. Y su comportamiento es el comportamiento como la de un niño espiritual. Y usted sabe lo que padecen los niños, sobre todo cuando están más chiquitos. Mire, es una preciosura trabajar con los niños, pero ¿qué cuesta trabajar con niños, hermano? Es una lindura para el que tiene, diríamos, para el que tiene el don de Dios y tiene la vocación de Dios. Es una preciosura trabajar con niños, pero trabajar con niños cuesta. Hubo un tiempo, hace mucho tiempo, que en algunos lugares, cuando les decían, mire, va a ir a trabajar a escuela de niños, algunos, de plano no era lo correcto, pero algunos decían, no, eso es la gran tribulación, decían. Porque trabajar con niños es algo delicado, hermano. Es tremendo trabajar con niños. Ahora, pero la Biblia nos habla de niños espirituales. La Biblia nos habla de carnales como un niño. ¿Y qué es un carnal? Un carnal es aquel que su corazón y su vida está en las cosas de la tierra. Todo lo que está a su alrededor, todo lo que piensa, todo lo que quiere, todo lo que desea, todo lo que hace, está en la tierra. Todo está en la tierra. Es el que tiene su mirada aquí. No, yo no puedo venir a la iglesia, hermano, porque mire, yo necesito plata. Está en la tierra. No ha creído que Dios puede suplir nuestras necesidades si le buscamos de todo corazón. Porque la Biblia dice, buscad primeramente, así dice, hermano, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Todo lo necesario lo puede añadir Dios a nuestra vida. ¿Cuál es la condición? Busque a Dios con todo su corazón. Pero cuando eso no se ha hecho vida, ¿qué es lo que hacemos? No, pero yo necesito hacer esto, necesito hacer esto. Mi prioridad son las cosas de afuera. Mi prioridad es mi crecimiento secular. Mi prioridad es mi prosperidad. Mi prioridad es esto. Aquí en la tierra, el niño tiene la característica que le gusta pelear mucho también. Aleluya. Le gusta pelear porque pelea por todo. Porque le quitaron el carrito, porque él quiere otro, ese color no me gusta, yo quiero el que tiene aquel me gusta. Ese es el que quiero. Y empieza a pelear el niño por un juguete, por esto otro. Es la vida de niño. Es la vida de niño. Y la Biblia lo dice, fíjese bien, Primera de Corintios 3:3-4, hablando en el mismo contexto de la carnalidad. Y por favor, note que estoy hablando de creyentes, porque dice, de manera, dijimos el verso 1, de manera que yo, hermanos, les dice. Ese es el verso 1. Si me pones el verso 1 de nuevo, dice, de manera que yo, hermanos. ¿A quién les está hablando? ¿Les está hablando a creyentes? Sí. ¿Les está hablando a hermanos que están dentro de la red? Sí. Pero no les puedo hablar como maduros. Les tengo que hablar como carnales, dice primero. Y después dice, como a niños. El verso 3 dice, porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros, aquí están las características de un niño o de un carnal,
Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces note, por favor, note. Quiero que usted logre captar lo que quiero trasladarle. Este grupo, aunque está en la red, corre un riesgo y corre un peligro, porque su vida no está a la altura y al nivel de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Es a la estatura del varón perfecto, a la estatura madura, pues, un creyente maduro. Fíjense. Ahora, por otro lado, debe de saber que aunque está en esta condición, todavía hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza para que crezca? La esperanza es que madure. ¿Ha oído usted la frase cuando uno ve a los niños, va? Y los ve peleando? ¿Qué es lo que dice uno? Es un niño, ya le va a pasar. ¿Qué dice? Ya va a crecer, dice uno. ¿Qué es lo que tiene uno? Tiene la esperanza de que crezca. Tiene la esperanza de que se afirme. Tiene la esperanza de que un día va a dejar de pelear. El problema es cuando no deja de pelear uno. El problema es cuando sigue viviendo así y los años van pasando y ya no es normal que el niño llegue de bigote y todavía peleando. Ya no es normal. Ya no es normal que el niño se convirtió en adulto y siga peleando y siga teniendo celos y siga teniendo envidia. Eso ya no es normal. Ahí se pone en peligro y en riesgo su vida espiritual. Hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que crezca. Hay una esperanza que el Señor siga obrando en su vida y siga usando ya sea su palabra como fuego que consume, es decir, aquella palabra que consume las cosas malas de nuestra vida, o use la palabra como martillo que quebrante y doblegue nuestro corazón hasta que empecemos a crecer. Hay una esperanza todavía. Una esperanza no para agradar a alguien aquí en la tierra, porque no se trata de agradar a alguien aquí en la tierra, se trata de agradar a Dios, que es el que nos alcanzó con la red. Él fue el que nos alcanzó. No fue el predicador el que nos alcanzó, no fue el mensajero el que nos alcanzó Dios. Porque Él está tirando la red en todo el mundo, pero dentro de esa red va de toda clase de peces. Los que se dejan madurar por la palabra y a los que les cuesta recibir la palabra y quieren seguir viviendo como que son terrenales, ya no siendo terrenales, porque fuimos llamados a ser hijos de Dios. ¿Se anima a darle un aplauso al Señor? Yo lo veo así como preocupado, fíjense. Aleluya. Lo veo como preocupado, pero mi interés no es preocuparlo, mi interés es que nos preparemos. Ese es mi interés. Ahora, hay un tercer grupo, y ese tercer grupo coincide con Dios aparta a los buenos de los malos. ¿Quiénes son los malos? Fíjese que me encontré, yo le pregunté al Señor, pero Señora, tengo un problema aquí para entenderlo. Porque estoy tratando de ver a los que están en la red, porque ya no están en el mundo. Estos están en la red. Y al final del siglo se sientan, y mire qué cuidadosos son, porque se sientan, dice, y empiezan como uno por uno, va,
Está para la cesta. Apartarlo porque va para el horno de fuego. Ay, por Dios, hermano. Mire, suena así drástico, pero no es eso lo que va a hacer. Eso es lo que van a hacer. Ahora, qué bendición que no lo van a hacer los seres humanos. Porque si lo hacen los seres humanos, metemos solo a los que nos caen bien. Y al que me cae medio mal, este para allá. Vaya que no lo vamos a hacer nosotros. Lo va a hacer los ángeles del cielo. Dele un aplauso al Señor si se anima. Cuando da gloria a Dios. Mire pues, mire. Ahora, entonces yo le estaba preguntando al Señor, pero ¿y quiénes son estos malos? Que ya no están, oiga esto, ya no están en el mar, están en la red. Eso quiere decir que están adentro. Y entonces me topé con unos versos que asustan un poquito. Y yo quiero asustarlo también. Segunda de Corintios 11:26. Mire este versículo, qué terrible, hermano. Segunda de Corintios 11:26 dice: Pablo está explicando todos los peligros que ha pasado. Ha sufrido naufragios, ha sufrido cárceles, ha sufrido de todo. Y dice el verso 26: en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar con los inconversos, sí, pero oiga esto: peligros entre falsos, ¿qué? Hermanos. Ahí la cosa está como cardíaca. Pablo había estado en peligros de todo tipo, hermano, de todo tipo. Así es que Pablo, aparte de nuestro Señor Jesucristo, es uno de los ejemplos del sufrimiento dentro del evangelio, dentro de las redes del Señor. Dice: he tenido peligros de todo tipo. Pero el verso 26 en la parte final dice: he estado en peligros entre falsos hermanos. ¿Dónde cree usted que están los falsos hermanos? Están en las redes. Mire, no me pregunte si estos saben conscientemente si son falsos hermanos o no. Eso no sé, no lo sé. Pero dice que son falsos hermanos. Entonces tiene lógica, tiene razón la parábola de la red cuando dice que tiran la red, agarran de todo allí, ahí va de todo. Se metió perdón lo que voy a decir, pero se fue hasta un sapo ahí. Se fue en la red, se fue el sapo. Pero no es pez, se coló. Entonces lo tienen que sacar de ahí, pero se fue adentro. Entonces tiene razón la Biblia cuando dice el Señor que tiene que separarlos. Porque en la red de la predicación se vino de todo ahí. Ahora entiendo bien, hermano. Ahora entiendo bien por qué, por más que usted y yo querramos ver una iglesia perfecta, jamás la va a hallar. Aquí en la tierra no la va a hallar jamás. ¿Por qué? Porque en la red va de todo. Entonces cometemos un error en creer que vamos a encontrar perfección en los hermanos de la iglesia, en todos los hermanos de la iglesia. Vamos a encontrar perfección. No hay perfección. Va a encontrar justos en crecimiento. Va a encontrar justos que están en restauración, ¿cómo no? Va a encontrar justos que están como niños todavía,
Y entonces no se les mira por ningún lado todavía lo espiritual, solo se les logra ver lo carnal. Pero son hermanos. Ah, no, pero mire cómo se porta. Sí, pero es que es carnal. Se comporta como un niño. Y peor, si se topa con un falso. ¿Qué va a encontrar en un falso? No va a encontrar ni justicia, ni espiritualidad, ni crecimiento. No va a encontrar nada de eso. Ah, pero yo por eso es que yo ya no, yo mejor solo voy a buscar a Dios. Pero no es lo que la Biblia dice. Usted no se puede salir de la red hasta que lo saquen. Dele un aplauso al Señor, sinceramente. Hasta que lo saquen. Hasta que lo saquen en el fin de los siglos. Hasta ahí se va a poder salir de la red. Porque no ve un pez saliendo de la red. No, es hasta que lo lleven a la orilla. Cuando lleguen al fin del siglo, lo lleven a la orilla y entonces separen el uno del otro. Veamos unos textos. Veamos un texto más. Anotó 2 Corintios. Mire Gálatas 2:4. Gálatas 2:4 también confirma el mismo punto. Y dice, si leemos desde el 3, por favor, voy a leer desde el 3 para tener un poquito más de contexto. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Verso 4. Y esto a pesar de los, ¿qué dice, hermano? De los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban, oiga esto, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ahora, este pasaje da un poquito más de luz. Le voy a explicar por qué. Porque Pablo está hablando de los que se convirtieron, pero siguieron practicando el judaísmo. De esos es de los que está hablando. Entonces, al parecer se convirtieron, pero dice que solo fueron a espiar en realidad. Pero eran judíos, no está hablando de otra nación, eran judíos, eran judaizantes, que les empezaron a decir a los verdaderos creyentes: bueno, ¿y ustedes por qué no se circuncidan? Ah, no, eso está mal, eso es pecado, eso es del diablo, así no van a poder entrar al reino de los cielos. Ustedes tienen que aplicar la ley, tienen que guardar la ley, empiecen a guardar el día sábado. Entonces como que empezaron a distorsionar la verdad, trayendo la ley o trayendo tradiciones de los ancianos, para que el pueblo empezara a practicar no un evangelio que Dios había dejado, sino que practicaran o la ley religiosa o las tradiciones de los hombres. Entonces note lo que voy a decir. Entonces no siempre un falso se detecta como falso, porque se puede ver como que es religioso. Aleluya. Se puede ver como que es religioso. ¿Será, hermano, que tienen esa capacidad? Si el diablo se viste como ángel de luz, ¿no dice así la escritura? El diablo se viste como ángel de luz. Entonces les da la capacidad. Bueno, dejemos ahí a los tres grupos. Solo son dos al final los que van a separar: los justos de los injustos. Yo hablé de tres: de los justos que amaron la verdad y que están creciendo, de los carnales
que son creyentes pero necesitan crecer. Quiere decir que cuando llegue el tiempo del fin, cuando llegue el final de los siglos, se van a tener que definir, no en el último momento, no en el último segundo van a decir, mire, Señor, ya cambié, ya crecí. No, uno no cambia de la noche a la mañana. En cuanto a salvación, pueden ser salvos, pero si ya estaba en la red y no hay evidencias de su cambio, evidencias de su crecimiento, evidencias de su madurez, si no dejaron atrás la carnalidad, como dice la Escritura, despojémonos de todo vestido viejo, haced morir las obras de la carne. Eso quiere decir que el carnal tiene la esperanza y la opción de ser tomado como bueno, pero no podemos esperar el último momento para tratar de cambiarnos. A mí se me hace, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, pero lo digo yo, a mí se me hace que el carnal va a terminar o siendo caliente porque creció, o siendo frío totalmente. El carnal está como el de Apocalipsis, ¿se acuerda? Como la Odisea. No eres ni frío ni eres caliente. Entonces estás como carnal. Pero el Señor lo insta y lo redarguye y le dice: arrepiéntete de lo que estás haciendo, y entonces volveré a ti, como dándole la oportunidad. Así está los niños y los carnales, con la exhortación de Dios, que se dejen madurar y crecer en el Señor. Ahora, ya los falsos, ahí sí ya no podemos hacer mucho que digamos, a menos que nazcan de nuevo, porque esos no han nacido de nuevo, pero se metieron a la red, o más bien los atrapó la religiosidad y se metieron. Yo termino porque el tiempo me alcanzó. Mateo 13, 49 y 50. Voy a terminar con esto. Le voy a decir por qué nació este mensaje cuando empecé a verlo. Porque el Señor me incitó a que lo viéramos más. Mateo 13, 49 y 50 dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando yo vi la palabra allí, el fin del siglo, me llamó la atención. ¿Sabe por qué? Porque nada menos ayer, en los programas del noticiero, oí acerca del reporte que dio la ONU y que va a dar como 6 entregas, me parece, 6 reportes, 6 avances de lo que se avecina en el mundo entero. Y entre el reporte dice que en un par de décadas, dijo, de hecho anotó de aquí a 20 años quizás, la crisis del cambio climático va a ser tan grave, pero tan grave, si no se hace nada, por supuesto, va a ser tan grave que los huracanes van a ser, hermano, terribles. Las inundaciones, el fuego que está consumiendo miles y miles y miles de acres, las enfermedades que están surgiendo en el mundo entero. Ya no hablemos de guerra, porque lo de guerra ya es lo de menos, hermano. Si el mundo está colapsando totalmente, y habla de un par de años si no se hace nada. En el informe recomiendan qué se debe de hacer. ¿Y por qué se está calentando tanto esto, hermano? ¿Por qué? A veces uno tiene la idea de que se está calentando porque el sol
está calentando más, pero no es así. Se está calentando más por todos los gases que se quedan trabados en el cielo, y entonces la radiación solar no puede salir. No puede salir, no tiene escape, porque la nube de gases está tan densa que el calor se queda impregnado adentro. Es como que usted cierre su carro, lo deje a la intemperie del sol, cierra los vidrios y usted sabe hasta dónde puede llegar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se calienta tanto dentro de un carro? Porque no hay ni entrada ni salida de aire. No hay. Así está la tierra. Entonces hablan de huracanes, hablan de terremotos, hablan de inundaciones, habla de fuegos, habla de enfermedades quizás más complicadas. Y entonces vino a mi mente esto: hay una catástrofe peor que esa. Hay una catástrofe peor. La catástrofe peor que puede vivir el ser humano es quedar separado de Dios para siempre. Porque en el fin del siglo sí va a haber de todo eso, pero la peor crisis humanitaria va a ser que el hombre le dé la espalda al Señor. Y en la red es más complicado todavía, porque no está hablando de los de afuera, está hablando de los de adentro. Póngase de pie, por favor. ¿De qué tipo de pez quiere ser usted? Hay peces que se ponen en la cesta, porque esos sí son útiles. Esos van a servir para la venta del mercado. Estoy viendo la parábola nada más. El pescador agarra los mejores peces y los pone en la cesta. Pero lo que no sirve, lo dejan afuera. Así será en el final del siglo. Así será en el final del siglo. Mi amado, si a usted lo alcanzó la red, ¿a cuánto los alcanzó la red? Levante la mano si a usted lo alcanzó en la red, porque usted es de los de adentro. Ya está adentro. Ya usted fue alcanzado por la red, por la predicación del evangelio. Solo asegúrese que esté creciendo, que esté amando la palabra, que se deje aplicar esa palabra a su vida, que produzca cambios, que produzca vida. Porque cuando haya que separarse, cuando hayan que separarlos, la Biblia dice que separarán los justos de los malos. Pero hermano, yo me voy en el rapto, ¿sí? Si esa es la primer sacada de la red, el rapto es la primer sacada de la red para estar con el Señor para siempre. Cierre sus ojos un momento. Oramos al Señor. Si usted quiere venirse aquí adelante conmigo, al final vamos a orar por las necesidades. Pero si usted quiere venirse aquí adelante a decirle: Señor, Señor, que tu palabra podamos amarla, que tu palabra podamos vivirla, que tu palabra, Señor, podamos guardarla en lo profundo del corazón. Ah, Dios, las parábolas son misteriosas.
Pero hay verdades profundas que fueron dejadas para nuestra enseñanza. Si te alcanzó la red, deja que la palabra se aplique a tu vida. Abraza la verdad, compra la verdad y no la vendas. Abrázala con todo tu corazón. Y persiste, persevera, afírmate en Dios cada día. Crece, trabaja, afirma, vuélvete constante por la aplicación de la palabra en nuestro corazón. Padre, míranos con ojos de misericordia. Míranos con ojos de amor. Míranos con tu gracia, Señor. Como está escrito en tu palabra, la salvación es por gracia, mediante la fe. Ayúdanos a permanecer firmes. Ayúdanos a poner nuestra mirada en el cielo. Ayúdanos, Señor, a poner nuestro corazón en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Porque el fin viene. El fin se acerca. Pero bienaventurados somos, porque su red ya nos alcanzó. La red de su palabra nos alcanzó. Ahora abracemos su palabra, su presencia, su gracia, y que nada te impida crecer espiritualmente. Que nada te impida crecer en Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Haz tu obra, Señor, en nosotros. Haz tu obra, Padre, haz tu obra en nuestra vida. Aleluya. Oh. Prepáranos. Háblanos con tu palabra, Señor. Háblanos con tu presencia. Transforma nuestra vida. Ahora, Señor, nos unimos. Nos unimos, Señor, para orar e interceder por las necesidades de tu pueblo. Oramos por los que están enfermos, por
los que necesitan sanidad. En el nombre de Jesús oramos por Mayra Sánchez, por Aide Salazar, por Margarita Villavicencio. Oramos por Rosa Chos. Oramos por el pastor Fidel Ramos. Señor, lleva una palabra de sanidad a sus cuerpos y a sus almas. Oramos por Lidia López, por Dora García allá en Guatemala. Envía una palabra sobre Paul Gil, por Ilela Monreal, por Iliana López. Haz tu obra, Señor. Espíritu Santo, haz tu obra. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay sanidad por la vida de Ingrid Villeda, por Luz Raya, por César Armando Cifuentes, por Abacú Ayala. Señor, restaura ese cerebro, Padre amado. Oramos por Daniel Lazo. Señor, levanta a los enfermos. Oramos por Madison Oliva, por Eduardo Sánchez. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre. Levante clamor, hermano, levante clamor. Únase esta noche por las peticiones del pueblo del Señor. Oramos por la familia Tito, por la familia Cruz, por la familia Cautino. Señor, envía palabras de bendición. Restaura hogares. Bendice familia. Solo tú puedes obrar, Señor, en cada hogar. Restaura la vida de Eduardo Sánchez, Isabela Santana, por Noa Sánchez. Alcánzalos con tu salvación. Restaura sus almas para que vengan a los pies de Cristo. Alcánzalos con la red del Evangelio. Señor, oramos por los casos legales, por los trámites migratorios legales. Oramos por la vida de Cecilia Rodríguez. Oramos por Beatriz Herrera. Señor, solo tú puedes obrar. Señor, resuelve esos casos conforme a tus propósitos. Señor, resuelve para bien de tus hijos. Oramos por la vida de la esposa de Abacú Ayala. Tú conoces su necesidad. Lleva una palabra de vida. Oramos por la vida de Miguel Zul, por sus niños, por su cirugía, por la cirugía del niño, Señor. Obra, Espíritu Santo. Trae milagros a su vida. En el nombre de Jesús. Señor, te pedimos y oramos esta noche por los niños que ya van a volver a la escuela, por los que regresan
Ya, Señor, esta semana, Señor, cúbrelos, Señor, envuélvelos en una cobertura espiritual, cúbrelos con doble abrigo espiritual, tanto espiritual como físico. Guárdalos hoy que regresan, Señor. Cúbrelos de toda enfermedad. Reprende toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús, y haz huir de ellos toda enfermedad de sus vidas. Oh, guárdalos en el hueco de tu mano. Guárdalos en el hueco de tu mano, Salvador. Que puedan estar cubiertos bajo la mano poderosa de Dios. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Levantamos toda necesidad. Levantamos toda petición de tu pueblo. Las que vinieron y las que no alcanzaron a llegar. Tú las conoces, mi Dios. Tú las conoces, Señor amado. Obra, Señor, en sus vidas. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos y damos gracias. Damos gracias. Dele gracias a Dios por su palabra, por sus maravillas. En el nombre de Jesucristo. Sí, Señor. En el nombre de Jesús recibe nuestra gratitud, Señor. Recibe nuestra gratitud de lo que no es como que es, Señor. Creemos que tú suplirás toda necesidad conforme tus riquezas en gloria. Así oramos y así creemos, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice los hogares, bendice las familias. Y desde ya, Señor, te pedimos que los lleves con bien y con bendición a cada hogar, Señor. Y si tú no has venido el jueves, queremos seguir buscando tu rostro, Señor. Permítenos ser firmes, constantes, perseverantes en tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios.